vamos a hablar de la fibrosis pulmonar y para eso hemos invitado al reconocido neumólogo Alfredo Pachas, a quien agradecemos por supuesto su presencia. Doctor Pachas, ¿cómo está? Gracias. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, la definición, como siempre arrancamos aquí en el bloque, ¿qué es la fibrosis pulmonar? Fibrosis pulmonar finalmente son cicatrices en el pulmón. Son cicatrices que se van formando progresivamente y que luego van a impedir que el pulmón haga su trabajo, que es llevar aire a todo nuestro cuerpo. Cuando hay cicatrices, ya el pulmón tiene menos lugares por donde que pase este aire. Correcto. ¿Y por qué se genera esto, doctor? ¿Qué lo causa? Se dice que hay 200 causas conocidas de fibrosis pulmonar. Algunas de ellas, por ejemplo, las aves. Ajá. Sí, conocido que los criadores de aves pueden tener, un 15% de ellos, no todos, pueden tener la artritis reumatoide. Es un factor de riesgo, como le dicen Es un ustedes. factor de riesgo. La artritis reumatoide es conocida como causante, por ejemplo, de fibrosis y varias de estas enfermedades reumatológicas. Esclerodermia, por ejemplo, enfermedad de Sjögren, que son causantes también. Hay otras como muy conocidas, como por ejemplo el tabaco, el polvo, los humos y sobre todo los contaminantes químicos inhalados. Por ejemplo, si tú estuvieras trabajando en una fábrica de cueros, vas a comenzar a oler ese químico y puedes terminar haciendo una fibrosis. O en un taller de carpintería, por ejemplo. En un también. taller conocido, o un soldador, por ejemplo, el humo que está constantemente. Los hongos. También. Sí, sobre todo las personas que tienen paredes verdes, negras o blancas, ¿no? Estas manchas que se forman, sobre todo aquellos que viven cerca a la playa. Claro. Eso aspirado constantemente puede terminar haciendo fibrosis. Claro, por el factor de humedad. Estar en constante exposición a eso. El hongo sí, finalmente ingresa por nuestra nariz hacia los pulmones y ahí adentro es que comienza a cambiar todo y a formar cicatrices poco a poco. Y en el tema de los criaderos de aves, que me llamó la atención, ¿por qué es puntualmente? ¿Por el polvillo que inhalan? Se conoce que las plumas que poco a poco se van desecando y las deposiciones, sus excretas, el excremento, se van haciendo polvillo. Ese polvillo luego es aspirado, el aire lo lleva y es aspirado por las personas. Por ejemplo, yo tenía una señora, una paciente, que otra persona de la casa criaba un lorito. Y ella me dice, yo no tengo lorito. Pero luego, investigando, resulta que sí había alguien con el lorito. Ella no lo criaba, ella no lo limpiaba, pero pasaba por ahí todos los días, lo tenía en la cocina, todos los días lo olía y finalmente terminó haciendo una enfermedad. Y desencadenó en fibrosis pulmonar. Correcto. Bueno, interesante. ¿Y hay un tema de edad en esta situación? ¿Generalmente se presenta en las personas, digamos, ya de avanzada edad o cualquiera puede estar expuesto a esta situación? A ver, mayormente son personas mayores, ¿ya? En general. Sin embargo, por ejemplo, el tener un ave no es algo que tenga que ver con la edad. Eso puede pasar a cualquier edad. Tenía un señor que, por ejemplo, molía café en Chanchamayo. Y lo hacía en un área totalmente cerrada. El café tenía seguramente hongos en los granos y él olía ese polvillo constantemente. Él tenía 40 años, por ejemplo, y se enfermó de fibrosis. Y se enfermó. Y algunos casos, digamos, extremos de edad muy pequeña, digamos, en niños corta. Existe una enfermedad común que se llama fibrosis quística, que es la causa más común de fibrosis en niños pequeños. Pero ya se conoce, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática, que es la más común de todas las fibrosis, se da sobre todo en personas mayores de 50 años. Desde los 50 años para adelante. ¿Y hay síntomas? O sea, uno se puede dar cuenta efectivamente que algo está mal o en algunos casos no, es asintomático. Al inicio, el primer año sobre todo, uno casi no se da cuenta de los problemas. Luego ya comienzan a verse algunas cositas como tos seca, que se dan sobre todo cuando hago grandes esfuerzos. Y luego falta de aire, que también al inicio es cuando hago grandes esfuerzos. Subo una escalera y de pronto me doy cuenta que ahora me canso más. Pero ya después eso se hace más ostensible. Ya caminando una cuadra, por ejemplo, o dos,
debo parar, ya me comienzo a cansar y al final es cuando ya, por ejemplo, no me estoy cambiando, me estoy duchando, comienzo a sentir falta de aire. Claro, que no es normal, ¿no? Porque es una actividad, digamos, que no debería depender o mayor esfuerzo, ¿no? Exacto, y comienzan a tener esto. Entonces ahí acuden al médico y el médico ya hace las evaluaciones y da con el diagnóstico. ¿Y el tema de la tos seca? ¿De qué? Tos seca, en general es tos seca y usualmente está relacionado a la falta de oxígeno. Ajá. Al no haber oxígeno, el pulmón como respuesta comienza a toser y el paciente pues piensa que está resfriado, claro, etcétera, ¿no? Tengo una alergia, dice, tengo algo ahí en la garganta que no mejora y estoy tose y tose y pasa el tiempo y no necesariamente se dan cuenta de que tienen esta enfermedad. Claro, pero ya debe ser algo, digamos, recurrente. Sí, no es algo ocasional, es algo de al inicio pues 2, 3 veces por semana, luego día a día y entonces dicen, ¿por qué? Y no se va, y sigo con el tema. Exacto. ¿Y generalmente eso incide más en el día, en la noche o es indistinto? Es indistinto, en verdad. En cualquier momento. Sí, pero sobre todo, obviamente, cuando hacen grandes esfuerzos al inicio, ¿no? Correcto. Y el tema del tratamiento, o primero, antes de entrar al tratamiento, el diagnóstico, doctor. ¿Cómo ya ustedes se dan cuenta que efectivamente padecemos de fibrosis pulmonar? Lo primero, cuando llega el paciente le hacemos una serie de preguntas, bastantes, porque teniendo en cuenta que son 200 causas, pues tenemos mucho que descubrir y preguntar. Y luego que ya hemos hecho eso, lo escuchamos al paciente y aún a veces ni con el estetoscopio podemos descubrirlo. Pero además, lo más importante, le hacemos una tomografía de muy alta calidad, la más alta posible, porque ahí es donde viene el diagnóstico y donde nos da posibilidades de tener algunas causas ya más o menos encuadradas. Digamos que nos permite decir, bueno, no son 200, tengo estas 10, estas 5 por acá, que ya podrían ser las causales. Se va discriminando, digamos, hasta las causas más puntuales. Y luego ya vamos pidiendo otros exámenes adicionales, algunos de sangre, por ejemplo, o revisamos las manos para ver si tienen artritis, etcétera, ¿no? ¿Y esta espirometría qué es exactamente? La espirometría es una prueba de soplado. ¿Ya? Soplamos en un tubito y eso lo que nos da es básicamente qué tan severo está el cuadro, ¿no? Y luego me permite esa misma espirometría ir en el tiempo mirando si la enfermedad está avanzando o no. Correcto. Bien, y estamos justo, doctor, mostrando esta imagen. ¿Podría explicar un poquito en...? Mira, en el medio tienes una mancha blanca, que esa parte es importante porque a veces el paciente se asusta y piensa que tiene un tumor. Ese es el corazón, está en el medio. Normalmente uno piensa que está en el lado izquierdo, pero en verdad está en el medio. Luego, hacia el lado izquierdo o derecho de la pantalla, vamos a ver unas manchas rojas ahí que están haciendo la representación de las cicatrices que te mencionaba, que usualmente en una placa se ven blancas. Ahí la han puesto rojas para que se distinga claramente, pero son manchas blancas, se ven. En la tomografía también se ven manchas blancas, y yo le llamo algo así parecidos a una telaraña. Una telaraña. Se parecen a una telaraña. Correcto. Y ahora sí, el tema del tratamiento. ¿Qué hacer cuando una persona ya presenta esta situación? Hay niveles también, entiendo, ¿no? El tratamiento básicamente cambia según la causa. Yo siempre digo esto. El tratamiento depende de la causa y es diferente. No es el mismo, no hay un tratamiento estándar. ¿Y hay algunos que tengan más incidencia que otros, perdón, de las causas o no? Sí, las 3 causas más comunes son la fibrosis idiopática, una fibrosis que avanza muy rápido, la neumonitis por hipersensibilidad, esta que te he mencionado, que es causada por aves, por hongos, por químicos que inhalamos, y la otra es la neumonitis intersticial no específica, un nombre complicado, pero la asociada en todo caso a enfermedades reumatológicas. Poniéndolo así en grupos grandes, asociadas, no se conoce la causa, la primera. La segunda es por todas aquellas cosas que olemos, polvos, hongos, del químicos. Ambiente, y la otra es enfermedades reumatológicas. Son las 3 grandes causas conocidas en el mundo. ¿Y cuáles son los tratamientos, así a grandes rasgos, de las principales? La primera de ellas es, se le da antifibróticos. En el mundo actualmente hay un par de antifibróticos conocidos y que lo que hacen es retrasar el avance de la enfermedad. No es que borran las cicatrices. Las otras 2, tanto la que es causada por hongos, aves, o como las enfermedades reumatológicas,
tienen adicionalmente que usar antiinflamatorios, por decirlo de alguna manera. Productos que retrasan también el avance de la enfermedad. Y en algunos casos incluso mejoran la enfermedad. La enfermedad por aves, por ejemplo, tiene un muy buen pronóstico. Estaba leyendo, en todo caso que lo pueda confirmar o no, ¿hay relación también con algunos medicamentos comunes como los antidepresivos, por ejemplo, que están relacionados a este tema? Existen, mira que esto en el mundo se dice que hay, por ejemplo, el amiodarón es un antiarrítmico, un medicamento para la arritmia cardíaca, para el corazón. Ya. Se conoce en el mundo que este producto puede causar, por ejemplo, fibrosis. Sin embargo, se le ve poco. Se ve pocos esos casos. O casos de los antineoplásicos, pacientes con cáncer utilizan algún tipo de quimio, de radioterapia que pueden ocasionar fibrosis. También se ven pocos de estos casos. No son tan comunes. Bueno, interesantísimo, doctor Pachas. Una reflexión final, un comentario, recomendación final para todos los televidentes, por favor. Siempre que nosotros tengamos algún tipo de dolencia como tos crónica o que me falte el aire, es importantísimo ir al médico a hacerse una evaluación para distinguir qué es lo que está sucediendo. No intentar ir a la farmacia que nos curen porque eso pudiera estar retrasando el diagnóstico. Y lo segundo, siempre vacunarse contra neumonía e influenza, que va a ayudar mucho a todo tipo de pacientes. Excelente, muy claro todo. Muchísimas gracias a Alfredo Pachas por estar con nosotros y así cerramos nuestro bloque Más Salud.